a cantar el coro de la ofrenda, bendito Jesús, para entregarle la parte al pastor, bendito Dios. Gloria a tu nombre, Señor. Cuando el Señor hiciere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza. Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza. Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Llenará de risa, mis labios de alabanza. Y entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza. Y entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Me gozaré en Jehová. Él se ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Él se ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Así como David cantaba, así como David danzaba, así como David cantaba en su presencia. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Él se ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Él se ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Oh, gloria a tu nombre, Señor Jesús, te adoramos, bendito Dios. Hasta aquí ha sido mi parte y el pastor con nosotros, que el Señor les bendiga, bendito Dios. Poderoso, mi Dios. Te adoramos. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios. Te adoramos. ¿Cuántos le pueden dar un aplauso al Señor? Bendito Dios, se acabó la música. Pero la alabanza puede seguir fluyendo, bendito Dios, con libertad. Dios es bueno, ¿verdad? Estamos contentos, como decía la pastora, agradecidos con Dios por una oportunidad más que nos da de poder estar en este lugar, gloria al Señor, ¿verdad? Extrañando a los que no están, bendito Jesús, ¿verdad? Pero confiados en que Dios cumplirá su propósito en nosotros. Me alegro de ver a nuestra hermanita Elba también en medio nuestro, gloria al Señor, ¿verdad? Bienvenida a la casa del Señor. Y vamos a buscar rapidito la palabra del Señor, vamos a buscar nuestra Biblia. Bendito Jesús, ya que queremos predicar en esta noche, gloria al Señor, ¿verdad? No queremos, bendito Dios, perder el tiempo, sino que aprovecharlo
lo más que se pueda. Y vamos a continuar, hermano, ¿verdad?, con la serie de estudios acerca de las iglesias del Asia Menor, las iglesias del Apocalipsis. Yo quiero que usted me acompañe al libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 8 al 11. Bendito Jesús, ¿verdad? Esta es una de las cartas que el apóstol Juan escribe a las iglesias del Asia Menor, en especial a la iglesia de Esmirna. El día de hoy vamos a estar considerando la iglesia de Esmirna. Esta es la carta más corta, gloria al Señor, dentro del, ¿verdad?, de este libro profético. Bendito Jesús. Capítulo 2, versículo 8 al 11. Cuando usted lo tenga, manifiéstelo con un fuerte amén. Gloria al Señor, te adoramos. Dios es bueno, bendito Jesús. Leemos la poderosa palabra de nuestro Señor, a la gloria del Padre, a la gloria del Hijo y a la gloria de su Santo Espíritu. Y la iglesia del Señor dice, amén. Y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Oramos. Padre Santo, Padre bueno, digno de gloria, honra y alabanza, venimos ante tu presencia, Señor, pidiéndote en esta hermosa tarde, Señor, que seas tú obrando en medio de tu pueblo. Señor, tú conoces la necesidad con la cual cada uno de nosotros ha llegado, Señor. Yo te pido que tú ministres conforme a esa necesidad para que podamos salir de este lugar edificados. Reprendemos todo aquello que no es tuyo, Señor, toda obra satánica, todo demonio, toda malicia, Señor, la echamos fuera en el nombre poderoso de Jesús. Señor, manifiesta la grandeza de tu nombre, Señor, y ayúdanos para que esta palabra, Señor, que hoy escuchamos quede atesorada en lo más profundo de nuestro ser, Señor, para que en el día malo podamos ponerla por obra. Señor, gracias te damos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor, bendito Dios. Y se puede sentar, pero adore a Dios, mi amado hermano, gloria al Señor. Te adoramos, Jesús. Gloria a Dios, mi alma te adora, bendito Jesús. Se puede adorar, mi amado hermano, con libertad en medio de su casa, gloria al Señor. Sabe, mi amado hermano, bendito Dios, yo me alegro, ¿verdad? Porque en medio de todas las cosas siempre el Señor hace maravillas, hace, ¿verdad?, que nuestra alma se regocije, gloria al Señor. También nos alegramos de ver a nuestra hermanita Angie. Hace un tiempito que no la veíamos y es realmente de regocijarse el poder, ¿verdad?, compartir con ella en esta hermosa tarde que el Señor nos regala, gloria al Señor, ¿verdad? Pero el Señor viene a ministrar, ¿verdad?, conforme a cada una de nuestras necesidades. Sabe, el Señor conoce nuestro interior, conoce nuestro ser, conoce las batallas, las luchas por las cuales cada uno de nosotros podemos estar pasando. Él conoce nuestras fortalezas, nuestras virtudes, de la misma manera que conoce nuestras debilidades y nuestras flaquezas, gloria al Señor. Ante los hombres quizás nosotros podamos aparentar que todo está bien, que no está pasando nada malo, gloria al Señor. Podemos, ¿verdad?, fingir una cierta espiritualidad, pero solamente el Señor conoce, bendito Dios, bien qué es lo que hay en nuestro corazón, en nuestro interior, bendito Jesús. Y sabe, cuando uno se pone a estudiar todas estas iglesias a las cuales el Señor escribe, cada uno de estos mensajes que va dirigido en específico a una iglesia,
va queriendo suplir una necesidad. En las diferentes iglesias estaban ocurriendo diferentes situaciones, diferentes circunstancias, gloria al Señor. Y una de las cosas que me llama mucho la atención, mi amado hermano, es que a cada una de ellas el Señor le dice: yo conozco tus obras, bendito Jesús. El Señor comienza, ¿verdad?, cada una de estas cartas recalcándole, ¿verdad?, bendito, la omnisciencia que Él, ¿verdad?, tiene, gloria al Señor, de conocer todas las cosas, bendito Jesús. Es por eso que cuando nosotros llegamos a la casa del Señor, tenemos que llegar con la certeza y la seguridad, mi amado hermano, de que estamos sirviéndole al Señor en integridad, bendito Jesús, ¿verdad? Y quizás si en medio de nuestro caminar como cristianos nos hemos debilitado y como que hemos sentido que las fuerzas se nos están acabando, yo creo que es tiempo de ponernos a cuenta con el Señor y del Señor decirle: ayúdame, Señor, levántame, porque el día de hoy yo quiero salir con nueva fuerza, yo quiero salir con una perspectiva diferente, yo quiero salir de este lugar lleno de la presencia de tu Santo Espíritu, bendito Dios. Esta iglesia, mi amado hermano, es una iglesia que al igual que la iglesia de Filadelfia no se le reprocha nada. Es una iglesia a la cual el Señor no le critica ninguna de las acciones que está viviendo. Es más, el Señor reconoce sus virtudes, reconoce la fortaleza, reconoce el trabajo que está haciendo la iglesia. Pero una de las cosas que me llama la atención es que lanza una advertencia a esta iglesia, bendito Jesús. Esta es una iglesia perseguida, mis amados hermanos. Esta es una iglesia sufrida, gloria al Señor. Esta es una iglesia que le estaba sirviendo al Señor con integridad de corazón, que estaba haciendo la voluntad del Señor. Dios la había sembrado en un lugar que el mismo Dios llama la sinagoga de Satanás, gloria al Señor. Una iglesia, mi amado hermano, que había sido plantada en un lugar donde existía mucha religiosidad, porque el Señor le dice: está sembrada, bendito Dios, en ese lugar donde se dicen muchos ser judíos, pero la verdad no lo son, sino sinagoga de Satanás. Hombres, mi amado hermano, religiosos que llevaban la ley debajo del brazo, que vestían, mi amado hermano, quizás con púrpura y con vestiduras largas y aparentaban un sacerdocio real, gloria al Señor. Pero el Señor le dice: yo conozco quién realmente son estos religiosos, yo sé quiénes son cada uno de ellos, y en verdad ninguno de ellos está dando culto a mí, ellos están adorando a Satanás, gloria al Señor. ¿Por qué, mi amado hermano? Porque era esta misma religión, gloria al Señor, el judaísmo, la que estaba causando la persecución a la iglesia primitiva, a la iglesia cristiana que había sido fundada, gloria al Señor, en aquella ciudad de Esmirna, bendito Jesús. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? ¿Sabe, mi amado hermano? Esta iglesia, gloria al Señor, la iglesia de Esmirna, no se le condena nada. El Señor la exalta, el Señor resalta, gloria al Señor, sus puntos fuertes, bendito Jesús. ¿Sabe, mi amado hermano? Cuando uno comienza a estudiar un poco la historia de esta ciudad de Esmirna, era muy parecida a la ciudad de Éfeso, gloria al Señor, ya que esta ciudad era una ciudad muy importante. Una ciudad, mi amado hermano, donde pasaba mucha gente, gloria al Señor, una ciudad de mucho comercio, gloria al Señor. Centros, mi amado hermano, donde había mucha gente de diferentes nacionalidades, de diferentes lugares, que se congregaban en aquella ciudad para hacer sus mercaderes, gloria al Señor. Y era una ciudad muy concurrida, bendito sea el nombre del Señor. Pero también tenía uno de los grandes problemas que ocurre en muchas de las iglesias que vemos alrededor del Apocalipsis, y es que había mucha idolatría, bendito Jesús. Pero una de las cosas que más, mi amado hermano, llama la atención es que en esta ciudad se idolatraba al César, bendito Jesús. Una de las cosas que se le obligaba a todo ciudadano de aquella aldea, de aquella ciudad, mi amado hermano, era que tenían que dar
culto al César, bendito Jesús, al emperador de aquella región, bendito Jesús. El judaísmo era la única religión a la cual no se le obligaba a dar, mi amado hermano, culto al César, adorar al César, porque aceptaban, gloria al Señor, el monoteísmo de este judaísmo, de los judíos, gloria al Señor. Sabían que los judíos, mi amado hermano, adoraban solamente a Jehová Dios, gloria al Señor, y las ciudades, mi amado hermano, le permitían a los judíos, ¿verdad?, darle únicamente culto a Dios, gloria al Señor. Al principio, cuando nace el cristianismo viene como una rama del judaísmo, porque venimos de ahí, gloria al Señor, venimos con la misma ley, venimos con la misma palabra. Lo único, mi amado hermano, es que a nosotros nos fue quitada la venda de los ojos y se nos dio la revelación de parte de Dios, y ahora nosotros podemos entender lo que la palabra nos quiere decir, gloria al Señor. Sabemos que ya no estamos sujetos a la ley, ahora, mi amado hermano, nos sujetamos a ese Cristo poderoso, gloria al Señor. En Él ahora nosotros somos libres, y no es que no cumplimos la ley, mi amado hermano, es que ahora no estamos obligados, ahora nosotros lo hacemos por voluntad propia, bendito Jesús. Sometemos nuestro cuerpo, sometemos nuestra carne para que sea Dios en nosotros, mi amado hermano, y no nosotros, gloria al Señor, bendito Dios, queriendo agradar a Dios a través de leyes y a través de rituales. No, ahora lo agradamos por la gracia y por la misericordia de Dios y por el sacrificio de su Hijo en la cruz del Calvario. ¿Cuántos le dan un gloria a Dios, un aleluya? ¿Cuántos levantan su manita al cielo y dicen gracias, Señor, porque me has hecho verdaderamente libre, bendito Jesús? Como acabamos de decir, los judíos estaban exentos de adorar al emperador, pero eran los mismos judíos los que se estaban encargando de que el emperador obligara a los cristianos a rendir culto al César, porque no aceptaban, bendito Dios, que el cristianismo, no aceptaban a Jesús, mi amado hermano. La Biblia dice que a los suyos vino y los suyos, mi amado hermano, no le recibieron. El mismo judaísmo le dio la espalda a Jesucristo. Los mismos judíos fueron los que en aquel día gritaban: crucifíquenle, gloria al Señor. Los mismos judíos pidieron que Barrabás fuera suelto antes que Jesucristo. Los mismos judíos, su mismo pueblo, gloria al Señor. Pero damos gracias al Señor, mi amado hermano, que eso nos dio a nosotros la libertad de poder entrar al reino de los cielos. Ahora, mi amado hermano, por eso es que nosotros hemos sido injertados en el olivo, gloria al Señor, bendito Dios. Y no nos jactamos más que los judíos, porque al igual que los judíos, el Señor nos dice que no nos ha escogido porque seamos mejores, sino que por su gracia y por su misericordia hemos sido nosotros escogidos. Denle un aplauso al Señor. Gloria a Dios, te adoramos, Jesús. Fueron los judíos, mi amado hermano, los que comienzan a buscar la manera para que los cristianos sean obligados a rendirle culto al César, bendito Jesús. Es ahí, mi amado hermano, donde comienza una gran persecución en medio de la iglesia de Esmirna. Hombres de Dios, mujeres de Dios son llevados, gloria al Señor, a los grandes coliseos para ser muertos por las bestias. Hombres y mujeres de Dios son quemados en medio de hogueras de aceite hirviendo, gloria al Señor. Hombres de Dios son comenzados a ser torturados, gloria al Señor. Es ahí, mi amado hermano, en esta ciudad donde sale este gran hombre conocido de la historia como Policarpio, uno de los discípulos del apóstol Juan, gloria al Señor, al que se le pone una situación, bendito Jesús, en medio del procónsul romano. Se le da a elegir entre maldecir a su Cristo o ofrecer sacrificio al César, bendito Dios.
Y este hombre contesta: 86 años hace que le sirvo a mi Dios, no me ha hecho nunca ningún mal, al contrario me ha colmado de bienes. ¿Cómo yo podré odiar a aquel a quien siempre he servido, a mi maestro, a mi salvador, de quien espero mi felicidad, el que castiga a los malos y el vengador de los justos? Prefirió, mi amado hermano, ser quemado en la hoguera antes que negar a su Cristo, gloria al Señor. Prefirió, mi amado ser hermano, ser martirizado, gloria al Señor, antes de, gloria sea el nombre del Señor, de negar su fe. Yo me pregunto, ¿qué haríamos nosotros en una situación como esta? Gloria al Señor. Porque nosotros a veces leemos esto, leemos la historia, vemos cómo los cristianos fueron asediados, cómo los cristianos fueron perseguidos, cómo muchos cristianos fueron muertos por causa de su amor a Jesucristo. Y nosotros aquí estamos tan campantes, mi amado hermano, que ni siquiera a la iglesia queremos venir muchas veces, gloria al Señor, porque estamos cansados, o porque tengo cosas que hacer en la casa, o porque llegó la visita, o porque hoy me fui para el mall y llegué tarde, bendito Dios. Mire cuánta excusa nosotros. Sabe, hay muchos lugares alrededor del mundo, muchos países donde no se permite leer una Biblia en público, donde no se le permite a la gente de rendirle culto a Dios, a ese Dios al cual usted y yo le servimos. Gente, mi amado hermano, en estos países del oriente, gloria al Señor, donde están siendo perseguidos pastores, que están siendo muertos, cristianos, mi amado hermano, gloria al Señor, que tienen que andar escondiéndose para darle culto a Dios. Y nosotros que tenemos la libertad de poder hacerlo, muchas veces no queremos ni adorar al Señor cuando estamos en la iglesia. No, mi amado hermano, ¿qué sería o qué será? Porque llegará el día cuando la persecución comience, mi amado hermano, porque viene una persecución, déjeme decirle, para toda la iglesia, porque Dios dice: el juicio va a comenzar por casa, porque al cielo van a llegar únicamente aquellos que hayan sido pasados por el fuego de la prueba, aquellos, mi amado hermano, que en medio de su lucha y en medio de su batalla se hayan mantenido íntegros, adorando y glorificando el nombre del Señor, aquellos que en medio de su lucha y de las dificultades no nieguen el nombre de aquel gran maestro, mi amado hermano, que entregó su vida en el Calvario para darnos la oportunidad de entrar al reino de los cielos. Gloria al Señor. Es por eso que cuando yo llego a la iglesia, yo vengo con la disposición de adorarle, yo vengo con la disponibilidad de glorificar su nombre, yo vengo, mi amado hermano, a darle el culto que Él como Dios se merece. Quizás el que está a mi lado no adore, quizás el que está en la parte de atrás no adore, quizás el que está en la parte del frente no adore, gloria al Señor, pero yo le voy a adorar. ¿Sabe por qué? Porque Él lo único que ha hecho es hacerme bien, bendito Jesús. Te adoramos, Jesús. Este hombre fue quemado en una hoguera, mi amado hermano, antes de ofrecer incienso al emperador romano. Fue quemado, fue atravesado con una lanza, gloria al Señor. Bendito Jesús. Cuando nosotros comenzamos a leer esta carta, en el versículo 9, el Señor dice: yo conozco tus obras y tu tribulación. Dios conoce lo que la iglesia de Esmirna está atravesando. Dios conoce las luchas, las pruebas que está pasando la iglesia de Esmirna. Y Dios le dice: yo conozco tus obras, yo sé que aún en medio de las pruebas tú estás manteniéndote firme y estás siguiendo, gloria al Señor, tu camino hacia mí, gloria al Señor. El Señor continúa y le dice: y conozco tu pobreza. Y me encanta esto porque le dice: pero tú eres rico, gloria al Señor. Mire, mi amado hermano, gloria al Señor, Dios conoce muy bien a los suyos. Dios sabe, bendito Dios, quiénes nosotros somos. Sabe, mi amado hermano, esta gente cuando comenzó a servirle al Señor, muchos de ellos quizás fueron echados de sus trabajos. Muchos de ellos quizás por causa de su fe no tenían quizás un plato de pan sobre la mesa, gloria al Señor, para su familia. Mucha de esta gente, los cristianos, comenzaron a ser aborrecidos por aquella región, mi amado hermano, por causa de su fe.
comenzaron a ser perseguidos. Nadie quería saber de los cristianos en aquella ciudad, gloria al Señor. Y por causa de su amor a Jesucristo, muchos de ellos, mi amado hermano, se habían quedado sin recursos. Muchos de ellos tenían que andarse escondiendo, gloria al Señor. Quizás tuvieron que abandonar sus casas, porque quizás cuando la gente se daba cuenta que en esa casa vivía un cristiano, llegaban a tirar piedras. Yo no sé, mi amado hermano, gloria al Señor, de la manera que estaban viendo aquellos cristianos en aquella época, gloria al Señor. Pero lo único que sé es que el Señor le dice: yo conozco tu tribulación y conozco tu pobreza. Yo sé que por amor a mí te has quedado sin nada, pero aunque te has quedado sin nada, yo te digo, tú no eres pobre, eres rico, gloria al Señor, porque tu riqueza no es terrenal, tu riqueza es espiritual, gloria al Señor. Porque aunque aquí en la tierra quizás usted y yo no tengamos nada, y eso es lo que me encanta, mi amado hermano, allá en los cielos nosotros estamos atesorando una riqueza espiritual que dice la Biblia que no hay ladrón que hurte, mi amado hermano. Nadie te puede quitar lo que Dios está apartando para ti allá en los cielos, gloria al Señor. Por eso es que Él es digno de gloria, por eso es que Él es digno de honra, de alabanza, gloria al Señor. Yo conozco también la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Así como Jesús, así como Jesucristo, que es el que está dándole el mensaje a Juan, conoce a los que son suyos, también conoce a los que no son suyos. Dios conoce a tus enemigos. Bendito Dios. Y cuando digo tus enemigos, entiéndase que no estoy hablando del vecino que le está haciendo la guerra, o de la familia que quizás se ha levantado contra usted, gloria al Señor, o del empleador o del compañero de trabajo que no te deja estar tranquilo. Estoy hablando al que está detrás de ellos, gloria al Señor. Así como Jesucristo le dijo a Pedro: apártate de mí, Satanás, mi amado hermano, porque a veces son enviados del diablo, mi amado hermano, gente que se deja utilizar por el diablo. Pero tú tienes que entender que tu lucha no es contra sangre ni carne, tu lucha es contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Tu lucha es contra el mismo diablo y sus demonios. Esos son nuestros enemigos, mi amado hermano, gloria al Señor. Y ante ellos nosotros no podemos doblegarnos. Nosotros tenemos que seguir hacia adelante confiando en aquel que nos ha llamado, gloria al Señor. Se dicen ser judíos, pero no lo son. Yo los conozco. Me llama mucho la atención que el enemigo principal de esta iglesia, la iglesia de Esmirna, no era el incrédulo, no era, mi amado hermano, los que no conocían del Señor. Era el mismo fariseísmo, era la misma religión, gloria al Señor. Eran aquellos, mi amado hermano, que se creían tan santos, gloria al Señor, que no aceptaban que vinieran aquellos, bendito Jesús, que no tenían quizás los títulos, no tenían los reconocimientos, no habían pasado los años estudiando, quizás como ellos habían pasado metidos en la sinagoga, bendito sea el nombre del Señor. Pero aunque no tenían todo eso, tenían algo más importante: la presencia del Espíritu Santo de Dios, el cual, mi amado hermano, dice la palabra que si estás falto de sabiduría, que tú se la pidas y Él te la va a dar. Lo único que tienes que hacer es venir a Él y decirle: Señor, yo no entiendo nada, pero yo sé que tu Espíritu conoce todas las cosas y Él ha de revelarme lo que tú me quieres dar a entender. Bendito Jesús. Bendito Jesús. No eran los paganos, mi amado hermano, los que se estaban levantando en contra de la iglesia de Esmirna. Eran los judíos, bendito Jesús, con sus leyes y con su religión, los cuales estaban queriendo impedir el avance de la predicación del evangelio de Jesucristo. Satanás no tuvo ningún problema en emplear al mismo pueblo de Dios, a ese pueblo separado para Dios y a su religión, para servirle de estorbo a la iglesia cristiana. Y sabe que aún hoy en día hay muchos así dentro de las iglesias, religiosos que se levantan en contra
del verdadero evangelio de Jesucristo. Hombres, mi amado hermano, que quizás cultos son en su conocimiento, muy, gloria al Señor, rebuscados quizás en sus palabras, bendito Jesús. Muy, mi amado hermano, delicados en la manera de hablar. Quizás por ahí se levanta un cristianito sin estudio, mi amado hermano. Se levanta un hermanito que no tiene quizás mucho conocimiento ni mucha letra. Quizás no es muy culto para hablar, bendito Dios. Quizás no tiene, mi amado hermano, ni la homilética ni la hermenéutica para poder expresarse, gloria al Señor. Quizás no puede ni siquiera preparar, mi amado hermano, un bosquejo para predicar. Pero cuando se para en el altar, la presencia de Dios viene sobre él y Dios comienza a usarlo para traer el mensaje que Dios quiere enviarle al pueblo, gloria al Señor, porque ese es el problema del que conoce, mi amado hermano. El que conoce muchas veces no quiere predicar lo que Dios quiere hablar. El que conoce, mi amado hermano, conoce tanto que a veces se nos olvida, gloria al Señor, que no somos nosotros, sino que es la revelación divina la que hace la obra. A veces nosotros venimos con tanta filosofía, venimos con tanta psicología, gloria al Señor, y queremos utilizar todo este tipo, mi amado hermano, de herramientas que se nos dan muchas veces, gloria al Señor, para poder entender y conocer un poquito el hombre, gloria al Señor. Sabe, yo estoy estudiando todavía en estos tiempos, gloria al Señor, en el instituto. Yo que espero graduarme ya este año, bendito Dios, y una de las materias que estamos cursando es la psicología pastoral, bendito Dios, para poder quizás conocer un poquito el ser interior del hombre, bendito Dios. Pero cuando me pongo a escudriñar un poquito acerca de esta materia, me doy cuenta, mi amado hermano, que ¿quién conoce al hombre sino solamente Dios y su Santo Espíritu? Gloria al Señor. Mire, yo apenas conozco quién soy yo, porque engañoso es el corazón. ¿Quién lo conocerá? A veces yo pienso una cosa, pero en medio del problema creo otra, gloria al Señor. Y somos constantes, ¿verdad? Somos muy variables. Constantemente estamos cambiando de opiniones conforme a la situación que se nos presenta. A veces decimos, no, yo le voy a servir a Dios, gloria al Señor, yo a Dios no lo dejo por nada. Pero cuando el empleador te dice, mira, te necesito que te quedes unas cuantas horas extra, entonces ahí comienza a pensar, ay, pero es que eso no me va a caer mal. Unos chavitos extra, gloria al Señor, no van a caer mal, bendito Dios. Pero ¿sabes qué es lo que te dice la palabra? La palabra te dice que cuando tú buscas a Dios, no hay, mi amado hermano, gloria al Señor, justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Hasta el día de hoy, Dios, mi amado hermano, ha provisto siempre en medio de mi necesidad. Yo no necesito el favor de los hombres, yo lo que necesito es el favor de Dios. Yo no necesito agradar a los hombres, yo necesito agradar a Dios, gloria al Señor. Sabe, mi amado hermano, cuando yo comencé en estos caminos, una de las cosas que yo hacía en mi trabajo, gloria al Señor, era que yo trabajaba 24/7, gloria al Señor. Si me decían trabaja de noche, trabajaba de noche. Si me decían vete para Manhattan, me iba para Manhattan. Donde quiera que me mandaban, yo me iba a trabajar, porque mi propósito era acumular en la cuenta del banco. Eso era lo que yo quería hacer cuando llegué a este país. Pero entonces tuve un encuentro con el Cristo de la gloria y Él comenzó a cambiar mis prioridades. Y yo me recuerdo, mi amado hermano, un día, gloria al Señor, me llevan a uno de esos edificios en Manhattan de mucho dinero, gloria al Señor, de mucho caché, gloria al Señor, donde los inquilinos que habían en ese edificio, mi amado hermano, no era cualquier inquilino, era gente de billete, era gente de dinero, gloria al Señor. Ahí te daban una ofrenda facilita de 100 pesos para arriba, gloria al Señor, y uno decía, wow, gloria a Dios, bendito Dios. Pero mi amado hermano, por estar metido allá, yo tenía que estar faltando a los cultos, gloria al Señor. Y llegó un momento en que Dios comenzó a inquietar mi vida, comenzó a inquietar mi corazón. Y mire, mi amado hermano, yo me recuerdo, me habían puesto una fecha límite, me habían dicho hasta esta fecha tú vas a trabajar. Y yo estaba esperando, yo ya me había comprometido para trabajar hasta esa fecha. Y cuando llegó la fecha y le digo al dueño, no era mi jefe, era el dueño el que estaba ahí, el dueño de los 4 edificios, bendito Jesús, a los cuales nuestra compañía pertenecía. Me dice, te quiero aquí la próxima semana. Mire, judío, gloria al Señor. Yo le dije, mire, Señor, usted me va a disculpar,
pero yo me he comenzado a congregar y yo estuve aquí porque ya me había comprometido, pero yo no le puedo seguir sirviendo acá, va a tener que buscar otro, porque yo tengo que ir a adorar a mi Dios. Yo no me puedo perder los servicios allá en mi iglesia. Y mire, mi amado hermano, aquel hombre me miró serio, pero me dijo: está bien, no te preocupes. ¿Sabe por qué? Porque cuando tú buscas la gracia de Dios primero, Él te va a poner en gracia con los hombres. Gloria al Señor. Pero dele un aplauso a Dios, hermano. Bendito Dios, fuerte. Te adoramos, Jesús. Oh, mi alma te adora, bendito Dios. Dios es bueno, bendito Jesús. ¿Sabe, mi amado hermano? Por eso es que el Señor nos dice: tú eres rico. Aunque eres pobre, quizás no tienes muchos recursos, pero eres rico. Bendito Dios. ¿Sabe por qué? Porque cuando tú clamas, el Señor va a responder. Porque eso que tú estás atesorando en los cielos a través de tus oraciones, a través del clamor, no son oraciones en vano, están llegando al trono de Dios. Y cada vez que tú decides darle la espalda a este mundo por amor a Jesucristo, Jesucristo lo anota allá en tu cuenta. Gloria al Señor. Y Él sabe lo que tú estás haciendo por Él. Él dice: yo conozco tus obras. Gloria al Señor. Yo conozco lo que tú estás haciendo por amor a mí. Yo sé que estás renunciando a este mundo, estás renunciando a la gloria de este mundo, estás renunciando a la riqueza de este mundo. Y por cuanto tú estás renunciando a este mundo, allá en los cielos tú estás acumulando gloria de Dios. Mire, y cuando la gloria de Dios se manifieste sobre tu vida, mira, la gente se va a sorprender, porque mayores cosas son las que Dios tiene para ti que lo que el hombre piensa. Bendito Dios, mi alma te adora. Gloria al Señor. Dios es bueno y a Él damos toda la gloria. Dios es bueno, bendito Jesús. La pregunta es: ¿qué es lo que nosotros estamos dispuestos a abandonar por amor a Jesucristo? La Biblia dice que el que no es capaz de dejar padre, madre, hijos, casa, por amor a Dios, por amor a Jesús, no es digno. El sufrimiento es necesario en este camino. La soledad muchas veces va a llegar en medio de este camino. La tristeza va a llegar en medio de este camino. Porque es la forma peculiar que Dios utiliza para purificar nuestra vida y hacernos obedientes a su voluntad, para que entonces a través del sufrimiento podamos entrar al reino de los cielos, y a través del dolor, de la prueba y de los padecimientos del diario vivir, vayamos conociendo a Dios. Porque si hay alguien que padeció primero que nosotros, se llama Jesucristo. Fue tentado en todo, padeció en todo, dice la palabra. Él hablando con sus discípulos le decía: yo no tengo dónde recostar mi cabeza. Él, siendo un Dios de gloria, abandonó su gloria y se encarnó en la figura de Jesús para enseñarnos a nosotros ejemplo de humildad y de humillación, y de darnos a conocer que la verdadera riqueza no está en esta tierra, la verdadera riqueza está en el reino de los cielos. Bendito Jesús. Y su voluntad, el hacer la voluntad de Dios, tiene que ser el propósito más importante de mi vida. Tengo que entender que antes que mi bienestar está el hacer la voluntad de Dios. Y ahí es donde muchos fallamos, porque todos nosotros estamos buscando nuestro propio bien. Si algo que yo voy a hacer no me da ningún beneficio, lo pienso dos veces. Pero si eso que voy a hacer no me da ningún beneficio, pero le da beneficio a la obra del Señor, no tengo que dudar en hacerlo. Me tengo que desgastar, me tengo que desvivir, lo tengo que sufrir,
Mire qué difícil es amar a los enemigos, pues en este camino tú tienes que amar a tus enemigos. No puedes odiar, no puedes ofender a tus enemigos. Es más, tienes que orar por ellos para que Dios los bendiga y Dios los salve. Gloria al Señor. Aquel que te hizo daño, aquel que te ultrajó, aquel que te maltrató, aquel que te pisoteó, lo tienes que abrazar, lo tienes que besar y lo tienes que dejar muchas veces entrar a tu casa y sonreírte con él. Pero no tiene que ser una sonrisa hipócrita, tiene que ser una sonrisa, mire, íntegra, una sonrisa verdadera que nazca del corazón, que cuando lo veas y te acuerdes del dolor que te hizo pasar, tú lo único que sientas sea misericordia, porque eso de que se olvida no se olvida, mi amado hermano, eso nunca lo va a olvidar. Pero usted, mi amado hermano, cuando vengan a memoria las cosas pasadas, no te tienen que causar el dolor que antes te causaban, bendito Jesús. Ahora tú vas a sentir esa libertad de poder decirle te amo y te perdono. Y es más, también tú vas a tener la capacidad de decir perdóname por lo que yo también te hice, porque a veces juzgamos a los que nos hacen cosas por lo que nos hacen, pero se nos olvida también la que nosotros hacemos. Gloria al Señor. Te adoramos, Jesús. Esta iglesia, mi amado hermano, una iglesia pobre pero rica, sin trabajo, sin familia, odiado, despreciado, perseguido, sin nada pero con Cristo en sus corazones. Bendito Jesús. A diferencia de la iglesia de la Odisea, la cual se jactaba por su riqueza, la cual decía, ahora soy rico y me he enriquecido y no tengo necesidad de nada, decía la iglesia de la Odisea. Pero el Señor la mira y le dice, yo lo que veo es una iglesia pobre, ciega y desnuda. Mire, mi amado hermano, y sabe que tristemente así hay muchas iglesias alrededor del mundo. Iglesias, mi amado hermano, que se jactan de mucha pompa, gloria al Señor. Usted va a sus cultos y usted ve que hasta luces tienen los altares y grandes edificios, gloria al Señor, y se jactan de lo que tienen, gloria al Señor, y compran lo mejor. Y no hay nada de malo en tener, mi amado hermano, un día Dios, verdad, nos bendiga y nos ayude a tener nuestro propio edificio, nuestra propia casa al Señor y un mejor equipo, gloria al Señor. Pero entender que eso no es lo que hace el culto a Dios. Mire, lo único que puedes tener quizás sea un micrófono, quizás ni micrófono. Nuestro hermano Valentín y mi persona y algunos hermanos nos ha tocado ir a predicar y se ha dañado la bocina, y sin bocina y sin micrófono nos toca predicar allá en la calle, porque eso no va a ser el culto a Dios. Mire, que Pedro en el primer culto que hizo se ganó 3,000 almas para Cristo y sin micrófono, gloria al Señor. Imagínese, mi amado hermano, ¿sabe qué es lo que hace el culto? Que la presencia de Dios esté en ese lugar. Eso es lo que se necesita para que haya culto a Dios. No se necesita, mi amado hermano, que haya micrófono, no se necesita que haya bocina, no se necesita que haya instrumentos. Lo que se necesita es la presencia de Dios, porque en vano edifican los edificadores si Jehová no edifica la casa. En vano vela la guardia si Jehová no está con ellos, mi amado hermano. Gloria al Señor. Lo más importante en medio de toda situación tiene que ser Dios. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Gloria al Señor. Y ahí el Señor comienza a hablar con la iglesia y le dice en el verso 10, no temas en nada lo que vas a padecer. No se espera nada bueno. O sea, después de que el Señor resalta, gloria al Señor, el trabajo de la iglesia y le dice, yo conozco tus obras, yo conozco tu trabajo, gloria al Señor. Que aún en medio, gloria al Señor, de ese lugar donde está implantado, donde hay muchos judíos que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás, te mantienes íntegra. Mire qué diferencia la iglesia de Filadelfia, a la cual el Señor, verdad, le reconoce esto y le dice, yo tengo una puerta abierta que nadie puede cerrar. O sea, yo tengo una bendición para ti. Ese es el mensaje a la iglesia de Filadelfia.
Hay una puerta que no hay diablo, no hay nadie, bendito Jesús, que va a cerrar porque Dios la ha abierto. Pero a la iglesia de Esmirna todo lo contrario, le está diciendo, no te preocupes, no temas lo que vas a padecer por amor a mí. Imagínese que el Señor venga a decirle, hijo mío, yo conozco todo tu esfuerzo, tu arduo trabajo, hermano Miguel, yo lo conozco, hermano Valentín, hermana María, el Señor conoce todas nuestras obras, hermana Ángela, todos los que estamos aquí. Y el Señor nos diga, yo conozco todo su esfuerzo, mis hijos. Pero les tengo una noticia, van a padecer más por amor a mí. ¿Qué haríamos si ese fuese el mensaje? Mucha gente cuando comienza a escuchar un mensaje así dice, no, pues yo me voy para otro lado mejor. Porque hoy lo que estamos buscando, mi amado hermano, es un mensaje de positivismo. Un mensaje de lo que importa es lo material, gloria al Señor, la prosperidad económica, donde tú le das a Dios y Dios te devuelve. Así es como trabaja el asunto en estas iglesias, donde tientan a la gente a darle a Dios, gloria al Señor, dale 1000 a Dios y Dios te va a dar 10,000. Dale 100 y Dios te va a dar 1000. Así es lo que la gente dice. Cuando la Biblia me dice que nosotros le damos a Dios de lo que ya Él nos dio, bendito Jesús. Porque de Jehová es la tierra y su plenitud y todo lo que en ella habita, dice la palabra del Señor. Nada de lo que nosotros tenemos en nuestro es de Dios. Y Dios en su misericordia nos lo ha entregado, lo ha puesto en nuestras manos. Usted no puede comprar a Dios, mi amado hermano, con dinero. Es más, mi amado, nada de lo que usted y yo hagamos le va a dar un favor de parte de Dios. Dios nos bendice porque Él es bueno y porque para siempre son sus misericordias. Por eso es que Dios nos bendice. Y por cuanto Él es bueno y su misericordia es grande, entonces nosotros tratamos de ser buenos con Él. Pero nunca al revés, mi amado hermano. Hay gente que dice, me voy a meter en ayuno y oración para que Dios me conceda esto. No, mi amado hermano. Así no trabaja el asunto. ¿Sabe por qué nos metemos en ayuno y oración? Porque ya Dios decidió enviar la respuesta. Dios se lo dijo a Daniel. Desde el momento que te propusiste buscar el rostro de Dios, el ángel le dijo, Dios me envió con la respuesta. O sea, cuando tú sientes la inquietud de orar, no dudes en orar, no te detengas, porque es porque Dios te quiere bendecir. Dios quiere enviar una bendición para ti, gloria al Señor, y Él está buscando la puerta, gloria al Señor, y la puerta de la oración es lo único que va a lograr que la bendición de Dios baje. Hay bendiciones que nosotros no hemos recibido y están estancadas en los aires, gloria al Señor. Allá, mi amado hermano, el ángel peleando, gloria al Señor, con el príncipe de Persia. ¿Por qué? Porque usted y yo no estamos orando, bendito Jesús, y están siendo retenidas nuestras bendiciones en los cielos. Hay bendiciones que hasta el día que tú te decidas orar y ayunar y buscar el rostro del Señor, entonces las vas a recibir, pero es que ya Dios las envió, mi amado hermano, están de camino, bendito Jesús. Te adoramos, mi Dios. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Y tendréis tribulación por 10 días. La tribulación, mi amado hermano, la prueba para el creyente tiene único propósito: perfeccionar la obra que el Señor está haciendo. Dios se lo dijo a sus discípulos, a los que estaban con Él, cuando le hablaron de la enfermedad de su amigo Lázaro. Lo vieron tan tranquilo, pero el maestro no se mueve. Lázaro está enfermo, su amigo está grave, y el Señor se quedó todavía 3 días más. Pero el Señor les había dicho, esta enfermedad no es de muerte, sino para que el nombre de Dios sea glorificado. Y cuando llegó encontraron a Lázaro ya metido en la cueva, gloria al Señor, metido en la tumba, con una piedra encima, 4 días de muerto.
Es más, cuando el Señor manda abrir la tumba, su hermana le dice, pero el Señor, ya son 4 días, ya hiede, ya apesta. Mire, lo que para ti quizás apesta, Dios lo puede levantar todavía. Gloria al Señor. Para lo que ya muchos dicen esto ya se murió, Dios tiene el poder de levantarlo todavía de la tumba. Gloria al Señor. Y ponerlo nuevamente en tus manos. Hay ministerios que la gente dice ya eso se murió. Gloria al Señor. ¿Sabe? Hay talento que la gente dice eso ya se murió. Gloria al Señor. A la familia quizás a veces la gente te dice ese esposo tuyo, esa esposa tuya, no hay quien la salve. Bendito Dios. Pero para Dios no hay nada imposible. La palabra de Dios dice, ¿acaso hay algo imposible para Dios? No, mi amado hermano, solamente cree y verás la gloria de Dios. Es lo único que usted y yo tenemos que hacer, creer en el Señor. Bendito Jesús. Mira, esta iglesia lo había perdido todo por amor a Cristo. Estaban padeciendo, estaban siendo perseguidos y todavía el Señor le dice, van a padecer más. Van a ser echados en la cárcel. Bendito Dios. Te adoramos, Jesús. ¿Sabe? Hay cárceles espirituales en las que a veces el diablo nos mete con el propósito de que no adoremos a Dios. Pero una de las cosas que yo he aprendido en este camino es, aunque a veces yo me siento en esa cárcel y me siento atado de pies y manos y sin fuerza para adorar a Dios, ¿sabe qué es lo que dice la palabra? La palabra de Dios dice que la palabra misma, la palabra de Dios no está presa. Y aunque a veces quizás yo no tenga fuerzas de adorar al Señor, mientras yo escuche la palabra, bendito Jesús, mientras la palabra vaya entrando por estos oídos y vaya siendo atesorada en mi corazón, tarde que temprano esa cárcel espiritual, esas cadenas espirituales, esas ataduras espirituales se tienen que romper. Yo no sé hace cuánto tiempo que tú no adoras a Dios, pero este tiene que ser el día en que tú salgas de este lugar adorando a Dios, levantando la mano, diciéndole gracias Señor. Hace tiempo que yo no te sentía, hace tiempo que yo no sentía esta presencia que ahora siento, hace tiempo que yo no te adoraba como ahora yo te adoro. Hace tiempo, pero tienes que abrir la boca, tienes que levantar tu mano y tienes que dejar que Dios haga en tu vida lo que Él quiere hacer. Bendito Jesús. Mira, el Señor no nos esconde el coste de servirle a Él. Servirle a Él, mi amado hermano, nos va a causar muchas veces dolor, padecimiento. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo que está siendo dirigido por el Dios de este siglo, que es Satanás. Un mundo que está bajo la influencia del maligno. Un mundo que camina en una dirección contraria a la voluntad del Señor, donde a todo lo que es bueno ahora se le dice malo, y a lo que es malo se le dice bueno. Bendito sea el nombre del Señor. Mire, mi amado hermano, donde se le da más valor a un animal que está en peligro de extinción que al mismo fruto del vientre de una mujer. Bendito Jesús. Es prohibido muchas veces matar animales porque ya se están extinguiendo. Gloria al Señor. Pueden cargarte hasta tantos años de cárcel por matar uno de estos animales, pero te dan la libertad de matar el fruto de tu vientre. Gloria al Señor, porque tienes el derecho, porque es tu cuerpo y puedes hacer lo que se te da la gana. No, mi amado hermano, la Biblia dice que los ojos desde el vientre de mi madre, mis ojos vieron el rostro de Dios. ¿Sabe? Porque desde el vientre, desde el momento que se da esa gestación y comienza a crearse esa vida dentro del vientre de una mujer, ya hay un propósito en Dios. Gloria al Señor. Te adoramos, Jesús. ¿Sabe? Hay gente que a veces le dice a sus hijos, tú eras un accidente, saliste por accidente. Bendito Dios. No fuiste planificado. A mí me lo dicen, bendito Dios. Mi padre, gloria al Señor, me dijeron, tú fuiste el culpable de que nos casáramos, gloria al Señor. Bendito Dios. Y yo les digo, yo los miro, yo no tenía la culpa, bendito Dios. Quéjense con Dios porque Dios tenía propósito, gloria al Señor. Y Él en su voluntad, Él permitió el error, gloria al Señor. Él permitió el descuido. ¿Sabe por qué? Porque ya Dios, bendito sea el nombre del Señor, había puesto su mirada sobre mí. Me había dado por profeta a las naciones. Era necesario que la palabra fuera predicada. ¿Sabe, mi amado hermano? Por eso no se queje de las cosas que a veces nos suceden.
suceden, porque si suceden, suceden por algo y hay un propósito en Dios. De las malas metidas de pata que nosotros a veces tenemos durante nuestra vida, Dios va a hacer algo grande, algo precioso, mientras nosotros nos pongamos en las manos del Señor. Dele un aplauso a Dios, bendito Jesús. Te adoramos, Jesús. Mi alma te adora, bendito Dios. Dios le dice: no temas en nada lo que vas a padecer. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿Sabes? Esta promesa tiene una condición: fiel hasta la muerte. ¿Cuántos están dispuestos a ser fiel hasta la muerte? ¿Cuántos están dispuestos a ser fiel hasta la muerte? Gloria al Señor. ¿Verdad? A veces decimos amén, gloria a Dios, pero estaremos dispuestos a cumplir. Estaremos dispuestos a hacerlo, gloria al Señor. No temas. Aquí el pastor Juan predicaba el sábado pasado acerca del temor. ¿Cómo vencer el temor? Y la única manera de nosotros poder vencer el temor es preparar nuestras vidas en Dios. Confiar en sus promesas, confiar en su palabra. Hay que poner mucha atención a lo que el Señor nos dice en su palabra. Dios le estaba diciendo a la iglesia de Esmirna: no temas lo que vas a padecer. No teman, muchos de ustedes van a ser echados en la cárcel y van a padecer por 10 días. Y ahí es donde a usted se le tiene que iluminar el coco, como decimos por ahí. Tiene que prendérsele el bombillo y decir: bueno, el Señor dijo que iban a ser 10 días. Y si van a ser 10 días, estoy dispuesto a pasar esos 10 días, gloria al Señor. ¿Sabe por qué? Porque su prueba, su lucha y su batalla tiene fecha de caducidad. Ya Dios le puso límite al problema, gloria al Señor. Ese problema que tú estás pasando, va a llegar un momento en que te tiene que soltar y te tiene que dejar ir, porque no puede pasar de donde Dios ha dicho que tiene que llegar. De la misma manera, mi amado hermano, que Dios, bendito sea el nombre del Señor, trabajó a través de la historia con los grandes hombres de la Biblia, gloria al Señor. Nosotros nos damos cuenta como Dios le dijo a Pedro: Pedro, tú has sido pedido por Satanás para ser zarandeado como a trigo, pero yo voy a orar por ti para que tu fe no falte. Ya Dios le estaba diciendo, Jesús le estaba diciendo: vas a pasar por una prueba, me vas a negar, y en medio de esa negación vas a salir corriendo y te vas a sentir solo y desamparado, pero yo voy a seguir orando por ti y no te voy a dejar y te voy a ir a buscar, gloria al Señor. ¿Sabe por qué, mi amado hermano? Porque en medio de la prueba Dios siempre va a estar con nosotros. Dios se va a meter en el horno de fuego mientras nosotros nos mantengamos fieles a Él, gloria al Señor. Asimismo, mi amado hermano, vemos cómo el Señor guardó la vida de Job, bendito Jesús. Dios permitió que Satanás tocara todo de la vida de Job, que tocara a sus hijos, que tocara su pertenencia, que tocara su salud, pero Dios le dijo claramente a Satanás: a su alma no la toques, porque esa es mía, bendito Dios. Vas a poder tocar todo lo que quieras, pero el alma de Job me pertenece. Y así mismo fue, mi amado hermano. ¿Sabe por qué? Porque aún Satanás no puede ir más allá de donde Dios le permite, gloria al Señor. Dios mismo se lo dijo a Abraham: tu pueblo llegará a una nación extranjera y servirán por 400 años, pero después de esos 400 años yo los voy a sacar con gran poder y con mucha riqueza. Mire qué bueno Dios. Permitió la esclavitud para que ese mismo pueblo que los esclavizara, el día que Dios llegó a sacarlos, les entregó toda la riqueza. ¿Sabe, mi amado hermano, qué dice la Biblia? Que las riquezas del mundo están guardadas para los hijos de Dios. Eso es lo que dice la Biblia. Bendito sea el nombre del Señor. Así que, mi amado hermano, cuando te sientes en medio de la prueba y en medio de la lucha, confía en lo que Dios ha dicho, confía en lo que Dios ha hablado, confía en lo que Dios ya te prometió, bendito Jesús. Gloria al que vive, bendito Dios. Te adoramos, Jesús.
Vamos terminando ya, mi amado hermano, gloria al Señor. Dios le dice, no temas, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. La corona de la vida. Seréis probados, seréis pasados por tribulaciones, seréis pasados por sufrimiento. A veces nos preguntamos, pero ¿por qué Dios lo permite si Él tiene el poder de poder evitar todas estas cosas? ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? Y sabe que Dios permite el sufrimiento o la prueba muchas veces en nuestra vida para demostrar quién realmente nosotros somos en Dios. Él lo sabe. Él sabe quiénes nosotros somos. Pero a veces se hace necesaria la prueba porque en medio de la prueba nos damos cuenta que no estábamos preparados. En medio de la prueba nos damos cuenta que le fallamos a Dios. Y es ahí donde nos toca ir a humillarnos y decirle, Señor, verdaderamente te fallé. Ayúdame, no me dejes solo. Sácame de esta prueba. Restabléceme en el lugar donde antes estaba, bendito Dios, con más fuerza y con más ánimo. Porque ese es el propósito, mi amado hermano, de la prueba. Perfeccionar la obra de sus manos. Comenzar la obra que Él ha comenzado en nosotros, gloria al Señor. Pero eso, mi amado hermano, no nos quita que algunos de nosotros vamos a padecer más que otros. Hay sufrimientos que te va a tocar llevarlos de por vida. Pablo mismo decía 3 veces he orado al Señor para que quite este aguijón. Y el Señor me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. En otras palabras, a la tercera vez ya Dios le dijo, deja de orar por eso que no te voy a contestar. ¿Sabe? Hay oraciones que usted tiene que entender que Dios no las va a contestar. Y Él sabe por qué. Puede ser que si la contesta te dañe, bendito Jesús. Uno no sabe. Hay gente que le está pidiendo casa al Señor. Hay gente que le pide carro. ¿Sabe que una de las cosas que más le piden los cristianos son carro al Señor? Dame un carro, Señor, para servirte en la obra. Dame un carro para llegar a los cultos todos los días. Dame un carro para ayudar al pastor a llevar a los hermanos a la iglesia y a sus casas. Dame un carro, Señor. Y cuando el Señor nos da el carro, lo menos que hacemos es usarlo para la obra de Dios. Es más, hasta nos molestamos porque se suben con los pies sucios al carro, gloria al Señor. No coman en el carro, gloria al Señor. Ah, ya me está viendo raro, bendito Dios. Mi alma te adora. Denle un aplauso al Señor, bendito Dios. Usted tiene que acudir a los recursos de Dios en medio de su lucha. ¿Sabe? Cuando comienza el Señor en el verso 8 a hablar a esta iglesia, le dice, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Me llama mucho la atención estas palabras, porque lo que iba a padecer Esmirna iba a ser una prueba donde muchos iban a morir. Esta iglesia, hermano, fue una iglesia que padeció persecución y muchos fueron muertos por causa de su fe. Pero Cristo la alienta diciéndole, yo soy el que estuve muerto y me levanté de la muerte. Y ustedes tienen que entender que de la misma manera que Cristo se levantó, nosotros también un día nos vamos a levantar de esa muerte. Cristo le está diciendo, no temas lo que vas a padecer. Algunos serán echados a la cárcel, algunos van a padecer por 10 días, bendito Jesús, algunos van a padecer más, pero no sé lo que tú vas a padecer, pero sí sé una cosa, tú tienes que ser fiel hasta la muerte, porque aquel que prometió un día llevarte al cielo ha de cumplir y te ha de levantar, bendito Jesús, y te ha de llevar para que tú mores con Él allá por toda la eternidad. Bendito sea el nombre del Señor. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Mire el mensaje de esta iglesia. Y ahí terminamos. ¿Sabe? Por eso es que
Me llama mucho la atención todos estos mensajes que Jesucristo da al apóstol. Van dirigidos a un pueblo en específico, con necesidades específicas. Y aunque la gran mayoría de estas iglesias, 5 de estas iglesias, estaban faltas y tenían muchos errores, aún con todo y eso el Señor las llama mi iglesia. ¿Por qué? Porque en medio de esa iglesia, aunque habían muchas cosas que se estaban haciendo mal, habían muchos otros que estaban siendo fieles a Dios. Y el Señor los conocía. Por eso es que yo tengo mucho cuidado, mi amado hermano, de dirigirme a la iglesia del Señor como muchos se dirigen. Porque a veces cometemos el error de ponerle, ¿verdad?, ¿cómo se dice? Gloria al Señor. Un label, como decimos en inglés, no, gloria al Señor, titulamos a las iglesias y le ponemos un sobrenombre, bendito Dios, y decimos esta iglesia es liberal y esta iglesia es una iglesia santa, cuando el que realmente conoce todas las cosas se llama Dios. Sabe, yo he estado rodeado de muchos pastores, de muchos ministros que, entre comillas, son muy santos. Y cuando se ponen a hablar, hablan de medio mundo, hermano. Y lo despellejan vivo, gloria al Señor. Y yo he estado en medio de los pastores a los que ellos llaman, que son liberales. Y lo que menos hablan, mi amado hermano, es de la gente. Lo único que hacen es hablar del Señor, y hablar del Señor y hablar de Cristo. Por eso es que usted tiene que tener mucho cuidado de juzgar a las personas. La Biblia dice que por sus frutos los conoceréis. Y a veces cuando nosotros comenzamos a dialogar entre los que nos decimos llamar hijos de Dios, nos damos cuenta que no todo lo que brilla es oro. Hay que tener mucho, mucho cuidado. Porque el que sabe quién se va para el cielo y quién no, se llama Jesucristo. Póngase de pie, bendito Dios. Y dele un aplauso al Señor. A Él damos toda la gloria, toda la honra.